Muy buenas a todos, bienvenidos a Rhino Sakhalov. Hoy en un nuevo vídeo, viernes 15 de agosto, festivo en toda España. Sí señor, espero que desde donde me estés viendo no estés trabajando y estés preparado para lo que te traigo, porque hoy en este vídeo, que intentaré, lo juro por Dios, que sea de 20 minutos, voy a hablar de un tema muy interesante. Hoy nos ponemos un poco malotes, ¿no? Escuchar la música aquí, estoy poniendo un poquito de metal, porque hoy vamos a hablar de una versión, de un alter ego de España. Hemos hablado hasta ahora de todos los vídeos que he estado haciendo esta semana sobre las capacidades actuales del ejército del aire, muchísimo sobre todo. Hemos hablado un poquito del ejército, de la Armada Española, hemos hablado de los submarinos, hemos hablado de los destructores, el futuro portaaviones, tal, del LHD, de los futuros LHD. Pero hemos hablado muy poquito o nada directamente del ejército de tierra. Y hemos hablado en general muy poquito de las capacidades generales del ejército español. Hoy, en este vídeo de 20 minutos, acompáñame en un viaje a través del gemelo malvado, del alter ego destructor del ejército español, de lo que necesitaría el ejército español, de cuánto tiempo, cuánto dinero para convertirse en el top 10 de los ejércitos del mundo, cuánto tendríamos que gastarnos, cuánto tiempo tardaríamos en hacerlo y qué material y equipamiento necesitaríamos en cada una de las tres ramas del ejército para alcanzar ese top 10 mundial. Os vais a llevar una sorpresa, porque seguramente es menos dinero del que tenéis en la cabeza y menos tiempo del que tenéis en la cabeza. Así que coge palomitas, ponte cómodo, suscríbete, activa la campanita y ¡comenzamos! Bueno, vamos a empezar por el ejército de tierra. Vamos a comenzar por ese gran olvidado en mis últimos vídeos. Vamos a comenzar a transformar nuestro ejército de tierra, como si fuera Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de un guardián costero a una máquina de conquista. Y todo ello, ojo, sin violar ningún tratado internacional. Vamos a respetar el tratado de no proliferación nuclear, a pesar de que yo soy un firme opositor de ese tratado. Deberíamos de no haberlo firmado nunca. Ahora va a ser muy difícil que dejemos de firmarlo. Primero, dejemos de firmarlo, vaya, que lo anulemos. Primero, vamos a ver las capacidades actuales en el año 2025, ¿vale? Actualmente el ejército de tierra español cuenta con 75.000 infantes, ¿vale? Tropas son 75.000. 327 carros de combate Leopard 2E con cañones de 120 milímetros, protección tipo ERA y, bueno, probablemente uno de los mejores tanques que hay actualmente en el mundo, como ha demostrado la guerra de Ucrania y su excepcional desempeño contra los T-90 rusos. 84 vehículos Pizarro IFV con cañón de 30 milímetros, piezas de artillería M109 de 155 milímetros y 30 kilómetros de alcance, batería de misiles HIMARS los HIMARS estadounidenses equipados con misiles Attack MS 300 kilómetros de alcance. Principales fortalezas que tenemos como ejército de tierra es lo que más valoran desde la OTAN es la alta movilidad que disponemos. Dentro de la OTAN, nuestro rol es principalmente logístico y de movilidad. Tenemos una capacidad de movilizar nuestras tropas y ponerlas en cualquier punto del planeta de manera muy rápida y efectiva, y eso es muy valorado, ¿vale? Esta es la principal fortaleza, ¿no? La alta movilidad de nuestro ejército. La principal debilidad es la escasez de vehículos blindados para guerra ofensiva. Estamos muy enfocados. Nuestra doctrina como ejército es muy defensiva, excesivamente defensiva, y no tenemos nada de ofensa. Y como decía un sabio, la mejor defensa siempre es un buen ataque. Además, nuestra artillería está muy limitada en rango, aunque esto va a paliarse bastante con los nuevos ASCO Nemesis, los obuses autopropulsados por cadenas que han sido recientemente adquiridos y expuestos en mayo, en el mes pasado, mes de mayo, en Feindeth. Hay una falta muy evidente de algo que está muy de moda ahora y que yo creo que es fundamental para la disuasión, que es básicamente misiles hipersónicos para ser capaces de golpear a muy larga distancia fuera de nuestro territorio, ¿vale? Necesitamos la capacidad
de tener una superioridad dentro de... Evidentemente, si tuviéramos armas nucleares tácticas, olvídate, ya conseguiríamos la disuasión deseada. Pero dado que no podemos por el tratado de no proliferación, necesitamos una superioridad convencional masiva. En este sentido, lo importante sería adquirir al menos 1500 tanques o más. Sí, 1500, lo he dicho bien. 1500 tanques o más. Piensa que, por ejemplo, un país como la India tiene 1200, así que no estoy diciendo ninguna locura. Una artillería hipersónica, necesitamos misiles hipersónicos ya, porque es la manera más efectiva no nuclear de obtener disuasión, ¿vale? De obtener disuasión. Pasos para mejorar e inversiones que necesitaríamos realizar, ¿vale? Lo primero, como he dicho, bueno, vamos a dividirlo en 4 puntos, ¿vale? Vamos a dividirlo en 4 puntos en concreto. Primer punto, expansión de los blindados y los tanques. ¿Por qué? Para dominar el campo de batalla. Al final el volumen importa, y si no que se lo digan a Ucrania en Rusia. Rusia está palmando millones, ha palmado ya 1 millón de soldados, mueren 1000 rusos diarios en el frente de batalla, y a pesar de eso consigue obtener avances en el frente. Muy lento, lo que tú quieras, pero sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y eso es una muestra del poderío que supone el número. Tú puedes tener calidad, pero al final por número te pueden terminar avasallando. Tanques como por ejemplo el Type 99 chino, que no deja de ser un poquito mierdón comparado con los Leopard, sin embargo, tienen un enorme número. Así que hay que cuadruplicar, el número de tanques Leopard. Y en este sentido, os presento a nuestro primer invitado, que es el tanque Leopard 2A8 de la nueva generación de tanques Leopard, diseñados en Alemania. Este maravilloso tanque tiene inteligencia artificial integrada, desarrollado en Alemania, como digo, cañón de 130 milímetros para penetración superior y una velocidad máxima de hasta 75 kilómetros por hora, ¿vale? Esta maravilla de Rheinmetall es una locura. No sé si se le puede equipar con cañón electromagnético, no me hagáis mucho caso, aquí quizás estoy flipando mucho. Esto es un proyecto que todavía no está listo, pero que para la década de 2030 posiblemente lo esté. Así que es importante ir entrando en el programa ya. Esto, para que poder hacer esto, hace falta empezar a soltar panoja. ¿Cuánto hablamos aquí? Aquí hablamos de una inversión de 7.500 millones de euros, porque esto vale unos 5 millones de euros la unidad. Estos son estimaciones porque este tanque todavía no está listo, ¿vale? Estas son estimaciones de Rheinmetall hechas en 2025. ¿Por qué? Porque hace falta obtener una masa crítica de vehículos blindados tanto para posible guerra ofensiva como defensiva. Con una flota de 1500 tanques de este tipo superaríamos los 500 tanques Leclerc que tiene Francia, por ejemplo, en volumen además. Esto nos da una eficacia brutal y un poder de disuasión increíble. Siguiente aspecto a mejorar sería los lanzadores HIMARS. Aquí os presento con todos vosotros un lanzador estadounidense HIMARS, ¿vale? Ahora mismo tenemos unos cuantos lanzadores, creo que tenemos 6, si no me equivoco, pero esos son números de jodido aficionado. Necesitamos empezar a pensar a lo grande, y para ello necesitamos al menos 300 de estos, 300 lanzadores HIMARS equipados, a poder ser posible, con misiles hipersónicos convencionales, por ejemplo los PSRM, perdón. Misiles como este, ¿vale? El PRSM es un misil hipersónico capaz de ser lanzado desde los HIMARS y que alcanza distancias de hasta 500 kilómetros con ojiva cinética, capaz de alcanzar Mach 5 y es sin duda una pieza de este tipo. Imagínate, para que te hagas una idea, desde Cartagena hasta Argel, la capital de Argelia, en línea recta, se hace la línea recta y unos 400 kilómetros. Esto tiene 500 kilómetros de alcance. Te sobra para alcanzar Argel desde Cartagena sin mover un músculo. Dime una disuasión mejor que esa, amigo. Dime una disuasión mejor que esa. Para tener 300 lanzadores HIMARS con este tipo de misiles, aquí lo tenemos en acción, necesitaríamos aproximadamente... Sí, ¿no? Sí, pero... necesitaríamos aproximadamente unos 9.300 millones de euros de inversión. Tú piensas que cada uno de estos misilitos vale 31 millones de euros, ¿vale? Necesitamos como mínimo
para 300 lanzadores HIMARS, más todos los sistemas que tienen aparejados. Son 20 millones lo que cuesta cada sistema de lanzamiento HIMARS. Todo esto son precios ajustados 2025, ¿vale? ¿Y por qué necesitamos esta arma de destrucción total? Bueno, pues porque esto es capaz de destruir desde búnkeres hasta edificios, hasta lo que tú quieras, a larga distancia. De hecho, no es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Países como Corea del Sur ya lo están haciendo. Han adquirido 300 MLRS. No estoy diciendo tonterías, repito, no estoy diciendo tonterías. Corea del Sur es un país muy equivalente a nosotros en PIB, lo ha hecho, ¿vale? Así que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Y otra cosa que tenemos que empezar a trabajar. Esto es una foto real de un soldado del Ejército de Tierra español equipado con un exoesqueleto Gudex. Gudex, de la empresa Gugoa, creo que era, vasca, desarrolló un exoesqueleto muy parecido al proyecto norteamericano Talos, que te permite llevar cargas de hasta, creo que era 30 o 40 kilos adicionales a las que tú puedas llevar. Y además, lo más importante, te ayuda a mantenerte estable, lo que te facilita, porque dispone de inteligencia artificial integrada, lo que te permite estabilizarte y te ayuda en el proceso de sujetar el fusil, apuntar y disparar, ¿vale? Esto mejora muchísimo el targeting del soldado. Una de las grandes carencias que tiene el Ejército de Tierra es el equipamiento del soldado, del infante. Y la verdad que un sistema como este potenciaría muchísimo las capacidades. Además, ayudaría a la resistencia, a la estamina del soldado. Y eso, en lugares accidentados como la geografía española, yo lo considero absolutamente fundamental. ¿Cuántos de estos? Yo adquiriría 100.000. Porque de momento tenemos solo 75.000 soldados, pero es evidente que ese número tiene que aumentar si queremos ser una fuerza terrestre seria. Así que yo adquiriría 100.000 para posibles nuevas incorporaciones al ejército. Esto costaría aproximadamente unos 5.000 millones de euros, porque son aproximadamente unos 50.000 euros la unidad. Podría ser menos, ¿vale? Al estar fabricado en España podría ser menos, ¿vale? Aquí estoy tirando un poco un triple, porque estoy hablando de precios aproximados que se ha hablado para el programa Talos. Esto es el Gudex, el antiguo Gudari, el soldado en vasco del proyecto de esta empresa vasca, y no sé exactamente qué costes estiman ellos, ¿vale? Pero sí sé que es un equipamiento que puede ser brutal para el Ejército de Tierra, reduce las bajas según estudios de estimación, evidentemente estos son estimaciones porque no lo hemos visto todavía en acción, pero puede llegar a reducir las bajas hasta un 80% y aumentar, como digo, la estamina del soldado. Ya hay experimentos llevados a cabo por Israel con el un exoesqueleto militar, y bueno, la verdad que han funcionado bastante bien, ¿vale? Así que creo que esto sería un elemento súper interesante que incluir. Y finalmente, cuarto y último punto para mejorar al Ejército de Tierra: sistemas ASAT. Estos son sistemas de misiles antisatélites, ¿vale? Antisatélites. Estos son parecidos a los DF-21D chinos. Son armas brutales, ¿vale? Básicamente son misiles que son como cohetes espaciales, de un tamaño parecido a nuestro Miura 2, al cohete de PLD Space, la empresa ilicitana, de un tamaño muy parecido, y que son capaces de portar, básicamente lo hacen no hace falta que tengan ningún tipo de ojiva nuclear. Aunque parezcan desde aquí que son misilacos nucleares, realmente no necesitan llevar eso, ¿vale? Son cinéticos, con energía cinética, convencionales totalmente, puedes hacer mucho daño. Esto sirve para destruir satélites, lo cual ayuda muchísimo a operaciones de ciberguerra. Destruyendo satélites puedes acabar con la capacidad de ciberguerra del enemigo y de guerras híbridas, ¿vale? Esto es brutal. Con 50 baterías de este tipo puedes representar una amenaza disuasoria muy importante. Blindas los cielos y tus redes y telecomunicaciones para evitar hackeos e interferencias, ¿vale? Esto es brutal para la guerra asimétrica. Necesitaríamos una inversión de 4.000 millones para unas 50 baterías de este tipo. No sé cuánto vale el equivalente chino, que es este que estamos viendo en pantalla, pero ronda más o menos ese precio. Y con este caballerete de aquí terminamos con el Ejército de Tierra. Ya hemos visto los 4 puntos: artillería hipersónica, infantería equipada con exoesqueleto militar, expansión de blindados y de tanques.
y sistema antisatélites, ¿vale? Inversión total en el ejército de tierra sería de unos 25.800 millones de euros en un plazo de más de 10 años para esperar al tanque, sobre todo, ¿vale? Como resultado de esto, bueno, el ejército de tierra escalaría y se convertiría probablemente dentro del top 5 de los ejércitos, digamos, convencionales, es decir, no nucleares. Evidentemente aquí excluye a las naciones que tienen capacidad nuclear, que no ha sido retrasada y no han firmado el TNP, ¿vale? Siguiente aspecto a mejorar va a ser la armada. La armada española, que ya de por sí es una armada bastante potente, pero tiene aún mucho margen de mejora. Ahora lo vais a ver. Vamos a convertir a nuestra armada de una flota costera al dominio oceánico gracias a la propulsión nuclear. Capacidades actuales para el año 2025: 11.000 marineros en activo, 5 destructores F-100 con lanzadores verticales Lockheed Martin de 48 celdas, VLS 48, sistema de combate Aegis norteamericano y otros 6 destructores F-80 bastante antiguos, 4 submarinos S-80 SSK con propulsión AIP, de los mejores del mundo, y un portaaeronaves, portahelicópteros Juan Carlos I, que hace las veces de portaaviones, ¿vale? De Carrier. Principales fortalezas de la Armada Española: pues guerra antisubmarina brutal. Somos élite mundialmente en el mundo de la guerra antisubmarina. La principal debilidad es la dependencia de los repostajes y una flota muy pequeñita. Tenemos muy poquitos destructores, solo 11. Os parecerán muchos, pero cuando veáis los números que voy a manejar ahora os vais a quedar tiritando. Son poquitos, ¿vale? Muy poquitos, y de los cuales 5 de ellos, 6 de ellos, los F-80, están a pique en 2035 de ser jubilados por estar obsoletos. Solo tenemos 5 destructores de última generación operando. Es verdad que los F-110 que van a entrar de la clase Bonifaz son más modernos, pero yo me resisto a llamarlo destructor porque solo tiene 16 celdas. Es verdad que son ampliables a 32, pero son muy poquitas si las comparas con las 48 de los F-100. Así que no termino de verlo. Flota muy pequeñita, ¿vale? No tenemos propulsión nuclear en ninguno de nuestros buques. La autonomía es totalmente limitada. Cualquier armada que quiera estar en el top 5 necesita sí o sí portaaviones nucleares y SSN para un alcance global en su armada sin necesidad de repostaje. Pasos a mejorar y a inversiones para convertir a la armada en el top mundial. 4, nuevamente, puntos a mejorar. Primer punto, el más importante para mí, uno de los más importantes: desarrollar SSN, submarinos de propulsión nuclear. ¿Por qué? Porque nos permite una autonomía ilimitada, ¿vale? Submarinos como por ejemplo el SSN de la clase Virginia norteamericana, ¿vale? Un reactor nuclear PWR para vapor, ya sabéis cómo funciona el reactor nuclear, es decir, genera turbina de vapor, se mueve una turbina de vapor, el vapor lo genera con la propia energía nuclear. Puede alcanzar 30 nudos sumergido, lo cual es bastante más que los 10 que puede alcanzar, o 20 como máximo que puede alcanzar el SSK S-80, y además puede estar de manera indefinida bajo el agua, ¿vale? Además tiene la posibilidad de incluir celdas de lanzamiento vertical de misiles hipersónicos, lo cual sería brutal. Inversión para esto, pues mirad, yo creo que necesitaríamos aproximadamente 12 SSN de parecidos a la clase Virginia, una posible clase S-90. 12 SSN nos costarían alrededor de 69.200 millones de euros, porque cada SSN se va a los 5.000 millones de euros, precios ajustados a la clase Virginia 2025, etcétera. ¿Por qué? Esto nos permitiría llevar a cabo misiones de patrulla oceánica eternas. Seríamos una armada cazasubmarino brutal. Podríamos cazar prácticamente casi todos los submarinos enemigos y estaríamos igual que está Australia con el proyecto AUKUS, pero incluso más, ¿vale? Porque 12 SSN creo que son más que los que planea Australia. Segundo punto importante: necesitamos mejorar nuestra flota de superficie con portaaviones nucleares. ¿Por qué? Porque nos dan una proyección global sin
repostaje cada semana, como le ocurre a los portaaviones convencionales, y necesitamos portaaviones parecidos al Gerald Ford estadounidense, es decir, super portaaviones. En concreto, yo haría 4 super portaaviones como este. Este es el super portaaviones Gerald Ford estadounidense. 100.000 toneladas de desplazamiento, reactor A1B nuclear para autonomía ilimitada, ¿vale? Capacidad para albergar hasta 75 cazas en superficie, lanzadores de misiles verticales hipersónicos. O sea, esto tiene capacidad de ataque hipersónico también desde el propio portaaviones. Inversión para esto, bueno, aquí necesitaríamos sacar de nuevo a pasear a la Dubrique, menos con los SSN, y necesitaríamos 52.000 millones, porque cada uno de estos papaitos vale 13.000 millones de euros. Esto nos permitiría alcance global indefinido e igualaríamos a la flota prácticamente... Bueno, no igualaríamos a la flota estadounidense porque... Y aquí vienen números muy locos, ¿vale? Aquí vienen números muy locos. Si pensáis que 4 superportaaviones nucleares se me ha ido la olla, pensad que Estados Unidos tiene 11, ¿vale? Así que ahí os lo dejo. Luego, siguiente paso, hay que expandir el número de destructores. Tenemos muy poquitos, ¿vale? Tenemos muy poquitos y además muy poquitos con capacidad verdaderamente ofensiva. Solo 5 de nuestros destructores son los F-100 de la clase Álvaro de Bazán. Tienen capacidad con sus 48 celdas verdaderamente ofensiva. Así que necesitamos expandir mucho más esta capacidad. Y en ese sentido, yo, en primer lugar, incrementaría el número de drones submarinos. Los drones submarinos son algo muy interesante, que nos podría ayudar a expandir las capacidades de nuestros submarinos y de nuestros buques de guerra, especialmente los destructores. En ese sentido yo compraría unos 1000 drones submarinos parecidos a este Remus estadounidense y los utilizaría tanto en los destructores como en los submarinos. Son muy interesantes y muy letales. Y aparte de eso, por supuesto, expansión de los destructores, como he mencionado. En ese sentido, yo adquiriría, si es posible, 30 de los futuros destructores de la clase Smart 8000 de Navantia. Estos superdestructores que ya hemos mencionado en el vídeo de ayer sobre los destructores, yo de estos adquiriría unos 30. El problema que yo veo aquí es que estos no van a estar en servicio hasta 2040 supuestamente, así que invertiría mucho más dinero en el programa para acelerar su desarrollo. Esto va a desplazar aproximadamente 8.000 toneladas, como decía en el vídeo de ayer, y va a llevar unas 128 celdas de lanzamiento vertical de Lockheed Martin con capacidad de misiles hipersónicos. A ver, en principio esto harían falta una inversión de unos 60.000 millones de euros, ¿vale? 60.000 millones de euros, porque cada uno de estos buques de guerra va a costar en torno a los 2.000 millones de euros la unidad, ¿vale? La unidad. O sea que esto va a requerir una inversión bastante potente. Luego los 1000 drones de capacidad submarina, de guerra asimétrica, que he mencionado antes, nos dan una inversión total de unos 20.000 millones de euros, ¿vale? Estos drones equipados con inteligencia artificial y un rango de hasta 1000 kilómetros para operar son bastante interesantes para el tema de la guerra asimétrica, ¿de acuerdo? Así que vamos a repasar nuestros 4 fundamentales para la Armada. En primer lugar, desarrollo del SSN nuclear 12, SSN de la clase tipo Virginia. En segundo lugar, super portaaviones tipo Gerald Ford de la clase Nimitz, creo que eran, ¿no? Sí, no lo sé. De los tipos super portaaviones, 4 portaaviones nucleares tipo Gerald Ford, 30 destructores de la clase Smart 8000 de Navantia y aproximadamente unos 1000 drones submarinos capaces de operar, parecidos a los Remus, desde submarinos y desde buques de superficie como los destructores o los portaaviones también. Inversión total en la Armada, aquí sí se nos va un poquito de madre, 201.600 millones de euros a invertir a lo largo de 10 a 15 años, ¿vale? Como resultado de esta operación, nuestra Armada se situaría en el top 3 sin ningún tipo de duda.
sin ningún tipo de duda, rivalizando con armadas como la estadounidense y la china en alcances, no tanto en potencia ni en número, pero sí en alcance, ¿vale? 10-15 años, 200.000 millones de euros. Vamos ahora a pasar al ejército del aire, de un ejército diseñado para la defensa aérea, vamos a pasar a un ejército de supremacía aérea global. Para ello vamos a analizar las capacidades actuales al año 2025, una flota de 140 Eurofighters en activo y 45 FA-18 Hornet. Principales fortalezas es la capacidad, la interoperabilidad con la OTAN. Somos una de las fuerzas aéreas más interoperables de la OTAN y además pilotamos el segundo mejor caza del mundo en la actualidad, que es el Eurofighter, lo cual nos garantiza la supremacía aérea en la mayor parte de teatros de operaciones. Pero ¿cuál es, señoras y señores, la principal debilidad de nuestro ejército del aire? Sí, señor, esa es, después de rechazar el F-35, la pérdida de la tecnología STEAL, de la tecnología furtiva. Carecemos de aviones de combate con tecnología furtiva y eso es, amigo mío, lo primero que hay que mejorar. Así que aquí vienen mis 4 esenciales para el ejército del aire. En primer lugar, masificar la quinta generación, la mal llamada quinta generación, es decir, aviones de baja visibilidad al radar. Esto es lo más disuasorio que puede haber en el ejército del aire después de las nukes, después de las armas nucleares tácticas. Y en ese sentido, dado que ya hemos rechazado el F-35, que sería el ideal, que sería el que habría que utilizar, nos vamos a nuestro amigo turco, el Kaan turco, que desde luego todavía está en desarrollo. Lo que hay que hacer aquí es coger a los turcos del cuello y decirles que vamos a entrar en el desarrollo del caza y lo vamos a arreglar. Lo vamos a hacer un caza serio, un caza para jugar en la liga de los mayores, para cenar y comer en la mesa de los mayores. En este sentido hay que adquirir una flota de 400 Kaan hispano-turcos mejorados con radar de barrido electrónico AESA Captor, motores Eurojet o Rolls-Royce con 29.000 libras de empuje para igualar a los F-114 de General Electric, fuselaje fuselaje rehecho y electrónica, guerra electrónica de Indra. Soy de guerra electrónica de Indra para mejorar el caza y llevarlo al siguiente nivel. Para ello necesitaríamos unos 40.000 millones de euros, ya que aproximadamente este caza, y más en una versión mejorada, se iría a los 100 millones de euros. Esto nos daría una flota de furtivos masiva, que es lo más disuasorio que podemos tener sin duda. En segundo lugar, la adquisición de bombarderos estratégicos convencionales. Esto tipo... Bueno, antes de eso yo incluiría... Bueno, no, vamos primero a los bombarderos y luego a los aguas. Bombardero estratégico tipo B-2 Spirit. Evidentemente este no puede ser porque Estados Unidos no lo exporta, ni lo vende, ni nada que se le parezca. Ni siquiera se lo ha prestado a Israel, simplemente lo han utilizado para ayudar a Israel. No se puede tener este B-2 Spirit, pero se puede hacer uno similar, ¿vale? Necesitaríamos bombarderos estratégicos convencionales, aproximadamente 100 B-21, parecidos a los B-21, ¿vale? Que fuesen furtivos, con un rango de hasta 10.000 kilómetros y la capacidad de portar misiles hipersónicos. Cada uno de estos cuesta unos entre 31 millones de euros y 106 millones de euros. La inversión total para obtener 21 bombarderos furtivos sería de unos 50.000 millones de euros. Esto nos permite un grado de penetración total, como por ejemplo con los B-2 Spirit, ¿vale? Esto sería fundamental. Siguiente aspecto a mejorar, sin duda, sería el de la guerra asimétrica. Drones, inteligencia artificial y AWACS, sobre todo AWACS como el agua, ¿vale? Perdón por el chiste, AWACS como el agua. Aquí lo estoy enseñando, creo que era el E3 si no me equivoco, Wet Style, pero de luego este no, que está obsoleto. Yo abogaría por adquirir Kawasaki P1 al menos 8 para operar con un Radomo, un tipo radar parecido a este que tenemos aquí, con alcance de 360 grados, para operar desde bases aéreas. En este sentido tendría
4 para operar desde bases aéreas y otros 4 con capacidad de plegar sus alas para operar desde los portaaviones mencionados anteriormente. ¿Por qué el Kawasaki P1? Pues mirad, este es un avión militar diseñado por militares para militares, ¿vale? Esto es un avión puramente militar, no como esto que es un avión comercial adaptado para operar como avión militar con su radomo. Esto es un avión militar puro, es un avión militar en origen, desarrollado desde el principio como tal y por tanto mucho más efectivo que un avión civil. Así que adquiriría 8 AWACS, 4 de este tipo con el Kawasaki P1 Orion y 4 para despegar desde portaaviones. Y junto con los AWACS adquiriría una fuerza de aproximadamente 2000 drones de tipo Loyal Wingman, como el Kizil-Elma o el Neuro, ¿vale? El dron europeo. Estos drones leales diseñados para acompañar a los cazas de combate serían un multiplicador de fuerza esencial que se uniría al multiplicador de fuerza que suponen los AWACS. Esto nos añadiría unas capacidades para nuestro Kaan rediseñado que serían absolutamente esenciales, sin duda esenciales. Yo adquiriría aproximadamente unos 2000 drones de este tipo, una inversión total de 20.000 millones de euros se nos irían en esto, ¿vale? Aproximadamente una inversión de 20.000 millones de euros solamente en esto. Y finalmente, por último, dentro del ejército del aire, adquiriría en mi cuarto y último punto, ahora sí que sí, viene lo gordo, misiles hipersónicos. Misiles hipersónicos como estos que veis en pantalla. Aquí tenemos el DF-17 chino, capaz de alcanzar Mach 1, 6.164 km por hora y un alcance de 2.000 km, desarrollado en 2019. El Zircon ruso, diseñado en 2021, capaz de alcanzar Mach 9, 11.113 km por hora y un rango de alcance de 1.000 km. Y finalmente el AGM-183 estadounidense, diseñado en 2022, con capacidad de alcance, con capacidad de Mach 20 y 24.696 km por hora de velocidad punta, un alcance, un rango de 1.600 km. ¿Por qué esto? Pues porque permite una penetración total y absoluta en las defensas de un enemigo. Esto es lo más disuasorio, junto con la furtividad que puedes tener. La tríada letal serían misiles hipersónicos, cazas furtivos y bombarderos furtivos, tecnología furtiva en general y submarinos nucleares. Con esa tríada tienes un poder de disuasión equivalente al de una nación nuclear, os lo garantizo. Yo compraría aproximadamente 5.000 misiles de este tipo, con capacidad de Mach 5, como digo, no hace falta que sea Mach 20, como la AGM-183, o Mach 9, como el Zircon, con un DF-17, evidentemente ese no, un desarrollo similar propio, con un DF-17 parecido a ese, sería más que suficiente. Yo adquiriría unos 5.000 misiles de este tipo, una inversión de 25.000 millones de euros, promedio 50 millones de euros, vale, cada uno de estos misiles, y es capaz de destruir cualquier objetivo a distancias muy lejanas desde tu posición, desde tu territorio. Esto disuade muchísimo a cualquier nación. Vamos a lo que nos costaría. Esto en total se nos iría en presupuesto a unos 135.000 millones de euros a desarrollar en unos 10-15 años igualmente, ¿vale? Unos 10-15 años igualmente. Una vez hecho esto, la Fuerza Aérea Española se situaría sin duda en el top 5 mundial. Esto sería una revolución absoluta. Así que, señores, ya hemos recorrido todos y cada una de las ramas del ejército. Se me ha ido el tiempo muchísimo, no he cumplido mi promesa, lo siento. Vamos a la conclusión, a las conclusiones globales y a las inversiones totales necesarias. Para un top 5 global, sin armas nucleares, evidentemente, tendríamos que invertir en total unos 362.400 millones de euros en unos 15 años, probablemente más. Probablemente se nos vaya más cerca de los 380. Transversales que podríamos dar. Yo potenciaría muchísimo el estudio de la inteligencia artificial. Metería unos 15.000 millones de euros solamente en investigación de tecnología de inteligencia artificial y, por supuesto, lanzaría un programa de reclutamiento de soldados súper urgente. Me gastaría todo lo que hiciera falta, 10.000 millones de euros solo en un programa de reclutamiento para llegar a alcanzar los 300.000 soldados, 300.000 efectivos.
Esto, 300.000 efectivos, unido a todas las capacidades que antes hemos ido mencionando por tierra, por mar y por aire, convertiría a España en un top 5 mundial y en una capacidad de disuasión desconocida hasta la fecha. Eso sí, eso hay que pagarlo. Durante 10-15 años, ojo, inversión sostenida para llegar a eso, pero yo creo firmemente que merecería la pena. Y nada de lo que he dicho es imposible, señores. Nada de lo que he dicho es imposible. Tenemos industria, capacidad técnica y tecnológica suficiente para llegar a estos objetivos. Solo hace falta tiempo, dinero y sobre todo, cojones, determinación, cojones, ¿vale? Perdón por decirlo tan bajito, pero no quiero que en el caso de que yo llegue a monetizar, me desmonetice. Así que déjame en comentarios qué opinas. Déjame en comentarios si crees que España podría hacer esto, si crees que eso sería imposible. Y en caso de poder hacerlo, dime si te gustaría ver a una España top 5 mundial de los ejércitos del mundo. Un besazo a todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dale un pedazo de like, comparte, comenta y suscríbete con la campanita para mucho más contenido. ¡Hasta pronto!